Iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo, muy buenos días. Espero que la paz del Señor esté abundando grandemente en sus corazones y que su sabiduría, su gracia y su entendimiento llene nuestra vida. Amados hermanos, en esta mañana quiero invitarlos a que allá desde sus casas, junto a sus familias, levantemos una oración de agradecimiento a nuestro Dios por tan grandes maravillas, por tan grande fidelidad para con nosotros. Así que levante su corazón, hermano, y vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor y Dios nuestro, aquí estamos una mañana más, gracias a ti, Señor, quien nos has dado vida, Señor, y quien nos has permitido, maravilloso Dios, vivir un día más. Padre, quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran allí reunidos en cada una de sus casas, Señor. Gracias por lo que nos estás enseñando en estos momentos y con estos tiempos. Gracias porque nos muestras, Señor, que tu palabra es verdad, Señor, que tu palabra se cumple, que tu palabra es real. Gracias, Señor. Queremos colocar nuestras vidas en tus manos, Señor, y pedirte en el nombre de Jesús que tú sigas fortaleciéndonos, Señor, en medio de toda esta situación, de todo este caos, que tú sigas llenándonos de tu precioso Espíritu y que tú sigas revelando, Señor, tu hermosa palabra para fortalecernos cada día más, Señor. Encomendamos este día a ti, encomendamos nuestras vidas, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, a ti quien mereces, Señor, adoración y exaltación, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, quiero compartirles 2 versículos. Y se encuentra en Salmo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Bien, versículo 1 de Salmo 24 dice así: La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Amén. Bien, hermanos, yo sé que en este momento, como iglesia, como pueblo, como nación, estamos pasando por unos momentos difíciles, por una situación difícil, pero iglesia, estamos en el Señor. Dice este salmo que la tierra y su plenitud y sus habitantes son de Él. Somos de Él. Y si somos de Él, tenemos la seguridad de que Él nos va a cuidar, de que Él nos va a proteger, de que Él nos va a sostener, iglesia. Así que en esta mañana, amada iglesia, yo lo animo en el amor del Señor a que se siga fortaleciendo en su palabra, a que se siga fortaleciendo en su presencia, a que se siga fortaleciendo en oración, iglesia, porque nosotros no estamos solos, iglesia. Porque Dios está con nosotros, porque Él es el dueño, porque Él es el hacedor del universo y porque Él tiene control de todo, iglesia. Él tiene el control de todo y Él sabe hasta qué punto nosotros podemos resistir y Él va a estar ahí para fortalecernos, para levantarnos, para darnos la salida, iglesia. Así que, mis amados hermanos en Cristo Jesús, nosotros somos hechura suya. Estamos en Él. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos ha de proteger, Él nos ha de sostener. Así venga lo que venga, iglesia. El Señor es fiel y nosotros debemos de confiar en todo momento, no importa lo que veamos, no importa lo que suceda. Hay que confiar en Él porque todo está en Él, porque todo depende de Él, porque todo fue hecho por Él y porque Él es el único quien tiene el control de todas las cosas. Amados hermanos, espero que tomemos esta palabra en nuestro corazón y que la creamos y que confiemos en lo que Dios dice y que sigamos perseverando en su amor, en su palabra, en la oración, en la comunión con nuestro Dios. Que el Señor me los continúe bendiciendo grandemente y que tengan un feliz día. Amén.
Hola iglesia, buenos días. Estoy acá con mis músicos, Nata y Esteban, en la percusión. Eh, Queremos invitarlos a que canten con nosotros, si así lo quieren, recordando una historia en Éxodo, cuando pasa todo esta historia difícil que afronta el pueblo de Israel, pero que luego son liberados por Dios. Moisés, luego de que cruzan el Mar Rojo, se pone a cantar. O sea, él no se pone a cantar en un templo porque no hay todavía, no está el tabernáculo aún. Él, de la alegría, del gozo que proviene de que Dios haya hecho maravillas, él se puso a cantar. Y él en una parte dice: el Señor es mi fuerza y mi canción, y se ha convertido en mi salvación. Luego se une su hermana, María, y dice: canten al Señor porque le ha hecho maravillas, y empieza a narrar pues todo lo que hizo con los egipcios. Entonces nosotros conocemos de esas maravillas, nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que hizo con nosotros y lo que está por venir. Entonces yo quiero que usted cante con nosotros, se una a nuestras voces y exaltemos a nuestro Señor. Entonces la primera canción que vamos a cantar se llama Amor sin condición y dice así. Cuentas, dale. 1, 2, 3. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que a mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que a mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias
que ha hecho con nosotros, por su maravillosa obra en la cruz, y que a pesar de que conocemos eso de su amor, y a pesar que conociendo eso, a veces fallamos, tenemos dificultades, pero ese amor eterno de Él, que es sin condición, es el que nos transforma, nos confronta a estar en ese proceso de querer parecernos a Él, de ejercitar nuestros sentidos, de poner por obra esas palabras que nos dan vida. Y por eso cantamos a Él, por eso nos gozamos. Vamos a decirle que Él es precioso, que Él es maravilloso para nosotros, que Él es precioso, Jesús.
Señor, te damos gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste un día en la cruz, por cada uno de nosotros, Señor, porque aún sin merecerlo, tú diste tu vida, Señor, para salvarnos la nuestra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites vivir. Gracias porque hoy podemos reconocer tu gran amor, Señor. Podemos reconocer a un Dios maravilloso, a un Dios de amor, que un día decidió, Señor, tener compasión de cada uno de nosotros, porque aún en medio, Señor, de la dificultad, tú muestras tu amor, Señor. Hoy te adoramos, queremos bendecirte, Señor, queremos gozarnos en ti y te alabamos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, espero que haya cantado con nosotros, si usted lo dispuso así en su corazón, y a continuación el pastor va a compartir la palabra con nosotros. Muy buenos días, iglesia. Qué bueno nuevamente podernos encontrar a través de estos medios, las redes que Dios nos ha provisto para poder comunicarnos, para poder interactuar, para poder edificarnos en la palabra del Señor. Una bienvenida a cada uno de ustedes, también a los amigos que nos estén viendo, que estén conectados. Un abrazo para cada uno de ustedes y que la paz de Dios, el amor de Cristo y la gracia del Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros, llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas y que podamos ir creciendo cada día en el amor del Señor, en el amor de Cristo. Bien, para esta mañana, hoy domingo, vamos a tratar el tema el reposo y la resurrección. El tema es el reposo y la resurrección. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos y vamos a tomar como base ese texto. San Marcos capítulo 15, versículo 42. San Marcos capítulo 15, versículo 42. Qué bueno que usted esté tomando su Biblia y verificando las escrituras, verificando que lo que estamos enseñando está conforme a la palabra de Dios. Vamos a leer estos versículos 15, 42. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Es un privilegio poder, Señor, hablar de tus maravillas, de tus propósitos. Te rogamos, Señor, que en esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, nos enseñe tu verdad y plasme tu verdad, Señor, en nuestro corazón. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. Bien, como dije al principio, vamos a
a tratar el tema del reposo y la resurrección. Entonces, el versículo 42 nos dice que cuando llegó la noche, o sea, de ese viernes, Jesús fue crucificado un viernes. Y la Biblia nos habla claramente que fue a las 9 de la mañana que Jesús fue crucificado. Bien. Y que de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde hubo tinieblas. O sea que el Señor murió a las 3 de la tarde, cuando entregó el Espíritu. Quedaban 3 horas para que llegaran las 6 de la tarde, o sea, comenzara el día de reposo, o sea, el día sábado. Entonces dice el texto, cuando llegó la noche, iban a ser las 6 de la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Estaba para comenzar el día sábado, o sea, el día de reposo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dice que en ese momento, en el versículo 43, dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio. José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero este discípulo de Jesús era un fariseo. Era alguien parte del concilio, o sea, del Sanedrín. Miembros importantes del concilio, personas importantes dentro de las autoridades judías, pero era un discípulo de Jesús. Importante es. Era un discípulo de Jesús, pero dice que también esperaba el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que aunque él era fariseo, que aunque él era parte del Sanedrín, miembro del Sanedrín, él creía en lo que Dios había dicho, en las promesas de Dios, y creía en el Señor. Entonces José de Arimatea esperaba el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón del hombre. Esperaba que el reino de Dios se estableciera en la vida de cada persona. Entonces dice que él entró a Pilato. Dice que vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Cuando el texto dice que entró osadamente, significa que él fue atrevido, aún a costa de su propia vida. Entró osadamente, atrevidamente a Pilato. ¿Y qué le iba a pedir? El cuerpo de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué sabía José de Arimatea? ¿Qué sabía él? ¿Por qué él pide el cuerpo de Jesús? Porque él sabía, como conocedor de la ley de Dios, que el cuerpo de alguien que había muerto bajo maldición no podía pasar la noche en el madero. Eso decía la ley. De manera que aún Jesús cumplió la ley, aún estando muerto. Entonces se necesitaba bajar el cuerpo de Jesús del madero para que no pasara la noche. Ahí decía la ley. Por lo tanto, era un conocedor de las Escrituras, de la palabra del Señor. Y él entra osadamente, atrevidamente, a pedir el cuerpo de Jesús. Y dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Se sorprende Pilato y hace venir al centurión y le pregunta si es verdad que él ya había muerto. ¿Por qué se sorprende Pilato? Porque por lo general una muerte de cruz, los que morían crucificados duraban 2-3 días para morir. Era una muerte muy tormentosa. Era una muerte terrible, un sufrimiento, un padecimiento. Pero Pilato se sorprende por qué murió tan rápido. Nosotros entendemos que fue porque Jesús había entregado su vida.
Nadie le podía quitar la vida a Jesús. Jesús entregó su vida. Entonces, constata de que realmente él hubiera muerto. Y cuando el centurión le dice que sí, es verdad que Jesús había muerto, le entregó el cuerpo a José de Arimatea. ¿Qué hizo José? Compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro nuevo, dice la palabra. Entonces allí lo puso y hizo rodar una gran piedra sobre la entrada de la tumba, y allí quedó Jesús. Entonces, ¿qué día comenzó? Cuando Jesús fue muerto, fue el viernes, pero lo llevaron a la tumba. Allí quedó antesito de comenzar el día sábado, que era el día de reposo. Entonces comenzó el día de reposo. Jesús es sepultado. Vamos a ir a lo que significa el día de reposo. Dios había santificado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la Escritura que Dios hizo la creación en 6 días y reposó el día séptimo. Y dice la Biblia que Dios bendijo y santificó el día de reposo. ¿Por qué? Porque en él había reposado de toda la obra que había hecho. El sábado era el día donde Dios había reposado de sus obras. El sábado tenía un propósito: reposar. Mire lo interesante. Jesús muere, pero es sepultado. Y comenzó, cuando Jesús es sepultado, comenzó el día de reposo. Bien, pero ¿a qué reposo se refería Dios desde su creación? Desde que Él reposó el día séptimo. Se estaba refiriendo a que así como Dios reposó el día séptimo, el hombre debía reposar de las obras que el hombre hace para ser salvo. No tanto reposar del trabajo físico, sino que a través de reposar el día sábado, de reposar de las actividades físicas, Dios estaba enseñando al hombre que vendría un día de reposo en el cual el hombre descansaría de sus obras para descansar en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso Cristo muere. Él no queda en esa cruz, sino que a Él lo bajan de la cruz. Jesús no quedó ahí en esa cruz. Jesús no quedó en ese madero. Jesús es sepultado. Y miren lo que significa para nosotros, hermanos. ¿Por qué nosotros no debemos cargar una cruz con un Cristo ahí? ¿Por qué? Porque Jesús no quedó allí. ¿Qué fue lo que quedó en el madero de la cruz? Perdón. Lo que quedó en el madero de la cruz fue un acta que había contra nosotros, un acta que había contra el hombre, que decía: merece morir por su pecado. Allí quedó esa acta diciendo que ya estaba cancelada esa deuda. Ya no merecemos morir por nuestro pecado, porque ya fue cancelada la deuda. Allí quedó en ese madero. Ahí no quedó Jesús. Jesús fue sepultado. Por tanto, comenzó el reposo de Dios para todos aquellos que creemos en Él. Muchos hoy toman ese reposo literalmente, descansando un día de sus actividades cotidianas, pensando que de esa manera ganan el favor de Dios, sin entender que Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, para descansar en Él y reposar de nuestras obras para salvación.
Entonces no se refiere tanto a una actividad física, a reposar de una actividad física, a guardar como tal un día de reposo, sino a entrar en el reposo de Dios. Para eso fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para reposar de nuestras obras. Ya no hay que hacer obras, ya cesaron esas obras para salvación del hombre. Porque como decía en la clase del jueves, ya no somos salvos por obras, sino somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a un texto en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4. Versículo 1 al 10. Mire lo que Dios el Espíritu Santo nos enseña a través de esta palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 10. Dice el texto sagrado: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mire lo que dice el texto: temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de ¿qué? De entrar en su reposo. Porque Cristo murió para pagar nuestros pecados, pero fue sepultado para que nosotros reposemos de nuestras obras. Ya no es guardar un día de reposo, sino entrar en el día de reposo. Fíjese que el texto está diciendo de entrar, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. No dice guardar un día de reposo, sino de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice el versículo 2, conmigo ahí en Hebreos 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. O sea, nosotros también hemos escuchado esa palabra igual que ellos. Pero dice que la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Hay que creer en lo que Dios dice. Pero mire lo que dice el 13. Pero los que hemos creído, entramos, ¿sí ven? Dice, no dice guardamos, entramos en el reposo de Dios. Los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. 2 puntos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entraron en el reposo? Los que no creyeron. Aunque las obras suyas, o sea, las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo, ya todo estaba hecho. Ya las obras de Dios estaban acabadas, ya todo estaba hecho. Ahora Dios ha preparado un reposo para todos aquellos que creen, porque ya las obras del Señor están hechas desde el principio. Ya el sacrificio de Cristo ya está planeado, sino que se iba a hacer visible, se iba a manifestar en los últimos tiempos, pero ya está acabada la obra de redención. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Miren cómo el Espíritu Santo hace una diferencia entre guardar el día de reposo y entrar en el día de reposo. Versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, algunos que todavía no han creído y van a creer, falta que algunos entren en el reposo de Dios, no que guarden, sino que entren. Dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia.
O sea, el pueblo de Israel no entró al reposo de Dios. Pero otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios está hablando en esta mañana para decir que usted puede entrar en el reposo de Dios. Todavía está el día, no se ha terminado el día de reposo, pero hoy es el día para entrar en el día de reposo. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces ellos entraron en la tierra prometida, pero Dios no estaba enfocado en ese reposo, sino en el reposo que Dios iba a dar al hombre a través de Cristo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, versículo 9. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando nosotros creemos en el Señor, entramos en el reposo de Dios. Nuestras obras para salvación cesan. Quedamos quietos, quedamos descansados. Ya no hay que hacer obras para la salvación, porque ahora estamos en el reposo de Dios y hemos entrado en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús. Ya no es un día como tal. Por eso hay que saber entender las Escrituras. Hay que entender la palabra del Señor. No tomarlo literalmente, sino entrar en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces Jesús es sepultado y comenzó el reposo de Dios. Hoy, esta mañana, lo estoy animando a que usted entre en el reposo de Dios. ¿Por qué reposamos ahora? Porque Cristo murió y fue sepultado. Comenzó el día de reposo. Ya las obras, cuando Jesús dijo, consumado es, hecho está, es que ya quedó la salvación para el hombre. Ya quedó la deuda del hombre cancelada, ya no hay que hacer nada más, ya se terminó. Entramos en el reposo de Dios. Ya no tienes que guardar los días, los meses, no tienes que guardar los años, las fiestas y todas estas cosas, porque ya hemos entrado en el reposo de Dios. Ahora miremos Miqueas, libro del profeta Miqueas, el capítulo 7, Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Mire lo que el Señor hizo, tan maravilloso para nosotros, para que usted pueda entrar en el reposo de Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Qué bendición, qué maravilla la que el Señor nos da. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá, o sea Dios, a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Mire cómo Dios nos ha dado reposo. Dice, sepultará nuestros pecados. Dice que Él volvería a tener misericordia de nosotros. Él volvería, que nuestros pecados los sepultaría y los echaría en lo profundo de la mar. ¿Sabe cuando Jesús fue sepultado? Cuando Jesús fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando hemos creído y nos hemos identificado con Él. Nosotros morimos juntamente con Cristo, pero hemos sido sepultados juntamente con Cristo. No nos quedamos ahí en la cruz con Cristo, sino que fuimos sepultados, pero no nos quedamos sepultados ahí, sino que lo que quedó sepultado, lo que quedó allí fueron nuestros pecados. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Ahora, nosotros fuimos sepultados con Cristo, pero no nos quedamos en la sepultura. Lo que quedó sepultado fue nuestros pecados. ¿Para qué? Para quedar ahora separados de nuestros pecados. Nosotros,
Antes de conocer a Cristo, estábamos separados de Dios. Pero ahora, a través de la muerte y la sepultura de Cristo, Dios nos separa de nuestros pecados. Hay una separación de nuestros pecados. Entonces dice que lo echó a lo profundo de la mar, tan bajo, tan profundo, quedamos tan separados de nuestros pecados que nosotros no podemos ir allí. Entonces mira lo que Dios ha hecho. Hemos reposado de las obras para salvación, pero además Dios ha sepultado nuestros pecados para quedar separados de nuestros pecados. Los pecados ya no nos separan de Dios. Nosotros quedamos separados de nuestros pecados. Entonces Dios sepultó nuestros pecados y nunca más, dice la Biblia, nunca más se acordará de ellos. ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza la que nos da el Señor! ¡Qué gozo el saber que nuestros pecados ya no nos separan de Dios! Que nuestros pecados quedaron sepultados en lo profundo de la mar y nosotros no podemos llegar a ellos. ¡Qué bendición de parte de Dios! Entonces estamos hablando de entrar en el reposo de Dios. Estamos hablando de que todavía hay tiempo, de que todavía hay un día para reposar de nuestras obras. Ese reposo está en Cristo Jesús. Cristo fue sepultado para que nuestros pecados quedaran sepultados, para quedar separados de nuestros pecados. ¡Qué bendición! Que no solamente Dios nos dio a Cristo para que Él pagara por nuestros pecados, sino que además nos aleja de nuestros pecados y los sepulta. Bien, ahora pasemos nuevamente al Evangelio según San Marcos. Vamos al capítulo 16. Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 6. Dice la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, tuvieron miedo. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. Bien, ahora vamos a hablar de la resurrección. Ya hablamos de la muerte de Cristo, ya hablamos del reposo de Dios, del día sábado, de la sepultura, pero ahora vamos a hablar de la resurrección. Jesús no se quedó sepultado, resucitó. Y nos cuenta cómo. Dice que pasado el día de reposo, o sea, llegó el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Es el día que Jesús resucitó. Comienza una nueva vida. Comienza algo nuevo. Resurrección. Entonces dice, pasó el día de reposo. Dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Si recordamos los textos anteriores,
nos había dicho que cuando José de Arimatea bajó a Jesús de la cruz y lo puso en una tumba nueva, María y las mujeres se dieron cuenta dónde había quedado el cuerpo de Jesús. Ellas se dieron cuenta, pero como comenzaba el día de reposo, no podían hacer nada para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Entonces esperaron hasta el domingo y muy de mañana ellas compraron las especies aromáticas y venían a ungir el cuerpo de Jesús. La pregunta es, si ellas venían a ungir el cuerpo de Jesús para que al ungirlo ya quedara ahí en la tumba, que quedara ahí, entonces la pregunta es, ¿ellas estaban pensando que Jesús iba a resucitar? No. Ellas no estaban pensando en resurrección. Ellas estaban pensando que Jesús fue un gran maestro, que fue el hombre que les enseñó, el hombre que hizo milagros, que fueron transformadas por su palabra, pero no estaban pensando en resurrección. Entonces ellas madrugan para ir a ungir, pero ellas pensaban una cosa. Bueno, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque ellas sabían dónde había quedado Jesús. ¿Quién nos va a remover la piedra? Porque la piedra era muy grande y no la podían mover. Pero dice que cuando ellas llegaron, dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Bueno, ellas quedan sorprendidas. ¿Por qué? Porque es algo extraño que la piedra esté removida, pues la piedra era muy grande. ¿Y quién iba a remover esa piedra? Pero cuando ellas entran al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, o sea, un ángel, y se espantaron, tuvieron miedo. Ellas entran, pero no ven el cuerpo de Jesús. Ellas entran, pero como ellas habían visto cómo había quedado, no ven el cuerpo de Jesús, sino ven a un joven ahí sentado. ¿Qué les dice el joven? No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y entonces el ángel les da una buena nueva. No tengan miedo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ha resucitado. No debe haber miedo. No hay pérdida en Cristo. Dice, no debe haber miedo porque ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar. Ustedes se dieron cuenta donde le pusieron. Miren el lugar. No está aquí. No está en la tumba. La tumba está vacía porque Jesús resucitó. Es maravilloso ver esto, hermano. ¿Por qué? Porque muchos han tratado de buscar los restos de Jesús. Muchos antropólogos, estudiosos, científicos han tratado de buscar y no lo han encontrado. Y nunca lo encontrarán. ¿Saben por qué? Porque Jesús resucitó. Y eso es maravilloso. Esto es el Evangelio, hermano. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no se quedó en esa tumba. Él está vivo. Ha resucitado. Él fue muerto, pero no se quedó allí. Él se levantó de los muertos. Y dice la palabra que Él se apareció. Miren el versículo 9. Para confirmar que Él sí había resucitado. Versículo 9. San Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Miren, estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Qué interesante ver que Jesús se aparece a ellas, se aparece a sus discípulos. Más adelante dice que se apareció a sus discípulos, mostrando que Él había resucitado.
dando muestras visibles, con pruebas indubitables de que Él sí resucitó. Jesús hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Dios le levantó de los muertos. Amén. Y mire lo que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días se apareció Jesús después de resucitar? 40 días. 40 días se les apareció, con pruebas indubitables, comiendo pescado con ellos. Jesús les dijo: mire, tóqueme, yo no soy un espíritu. Mire, le dijo a Tomás: meta el dedo aquí en la llaga, en la herida. Tóqueme, mire, yo no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Tóqueme, soy yo. Jesús resucitó. Su cuerpo era, él decía: mire, es mi cuerpo, soy yo. Tóqueme. Yo no soy un espíritu, yo soy de carne y hueso. Yo resucité. Y se mostró a los discípulos con pruebas indubitables. Y es interesante que la Biblia dice que se presentó vivo después de haber padecido. ¿Qué significaba eso? Que se presentó vivo. Cuando en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, y el tabernáculo estaba compuesto de dos lugares: lugar santísimo y lugar santo. Y al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote con sangre del sacrificio, y entraba del altar, entraba al lugar santo, luego entraba al lugar santísimo, y allí derramaba sobre el arca del pacto, sobre la tapa, el propiciatorio, derramaba la sangre de ese cordero. Si Dios aceptaba el sacrificio, el sumo sacerdote salía y se mostraba al pueblo. Y cuando él salía y se mostraba al pueblo, la gente se alegraba. ¿Por qué? ¿Por qué se alegraba el pueblo? Porque Dios había aceptado el sacrificio. Dios había aceptado ese sacrificio para el perdón de los pecados. Jesús entró al lugar santo. Él ofrece su vida, ofrece su sangre, pero Él no se quedó allí, sino que salió y se presentó vivo. El hecho de que Jesús se presentara vivo significa que Dios había aceptado el sacrificio. ¿Por qué yo creo en Cristo Jesús? ¿Por qué puedo estar seguro del perdón de mis pecados? Porque yo sé que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por mi pecado. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, significa que Dios no había aceptado el sacrificio de Cristo como el pago por mis pecados. Pero si Jesús resucitó, significa que Dios aceptó el sacrificio de Cristo como el pago por el precio de mis pecados. ¿Y sabe por qué Jesús resucitó? Porque Él cumplió la ley de Dios. Él cumplió y vivió la ley de Dios. Al vivirla, la cumple. Porque la ley decía: el que haga estas cosas vivirá por ella. Jesús vivió y cumplió la ley. No había hecho nada malo en contra de Dios. Por eso Él no podía morir, no podía quedarse muerto. Él muere por nosotros para pagar una deuda, pero Él no podía quedar muerto por cuanto Él nunca pecó. Cumplió, vivió la ley de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos 2, 24. Mire lo que dice la escritura. Dice: al cual Dios levantó
¿Quién lo levantó? Dios. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Entonces Dios levantó a Cristo de los muertos por cuanto él vivió la ley, cumple la ley. Entonces Dios le da vida. ¿Por qué? Porque cumplió la ley, nunca pecó. Entonces, al Dios darle vida, lo levanta. ¿Y qué pasó allí en esa muerte? Dice que la muerte tenía retenido a Jesús. Pero dice, suelto los dolores de la muerte. En la muerte comenzó a sentir dolores. Comenzó a sentir dolores. Estaba reteniendo a Jesús, al autor de la vida. Es como cuando una mujer va a dar a luz. Y cuando él va a dar a luz, le dan dolores. Y cuando empiezan los dolores, las contracciones, esos dolores fuertes, la mujer no puede hacer nada para retener a ese hijo ahí, en su vientre. Así le pasó a la muerte. La muerte, suelto los dolores, no puede retener a Jesús y sale a la luz la vida. Jesús resucitó. Jesús resucitó y ese es el mensaje para hoy. Jesús resucitó, Él no se quedó muerto. Entonces, al resucitar significa que Dios sí aceptó la ofrenda de Cristo como el pago por nuestros pecados. Hemos sido perdonados, el pecado ha sido quitado y ahora podemos estar unidos a Dios. Nuestros pecados han sido separados de nosotros porque Él resucitó. Su sepultura fue el reposo de nuestras obras para salvación, pero su resurrección es nuestra justificación. Hemos sido declarados justos por el Señor. Vamos a mirar Romanos capítulo 4, versículo 25. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestros pecados. La deuda quedó cancelada, pero cuando Él resucita, nos hace justos. Justos es aquella persona que no tiene de qué acusarle. Que Dios no nos acusa ni nos condena por el pecado, porque nos ha declarado justos por la resurrección de Jesucristo. Entonces la resurrección de Jesucristo significa para nosotros la justificación. Es un hecho en el cual Dios nos declara a nosotros inocentes. Por ser juzgados. Hemos sido juzgados en Cristo Jesús y hemos sido declarados justos por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos ha hecho justos. Significa que esa resurrección es la muestra visible de Dios para nosotros. Nos ha declarado justos por su obra redentora. Miremos 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. ¿Por qué fue tan importante la resurrección de Cristo para nosotros? Cuando usted lee la Biblia en Hechos, usted lee el libro de Hechos, usted va a encontrar que los apóstoles y la iglesia del primer siglo siempre hablaba de la resurrección. ¿Por qué hablaba de la resurrección? Porque la predicación de ellos era la resurrección de Cristo. Porque ellos no creían que Él era el Mesías. Pero ellos le decían, Dios dio testimonio de que Él sí es el Mesías, habiéndolo resucitado de los muertos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos predicando. No predicaríamos la salvación ni el perdón de Dios a los hombres, porque sería vano. Si Cristo no resucitó, Dios no aceptó el sacrificio. Entonces, vana sería también nuestra fe, o sea, en vano.
perderíamos nuestra fe en algo que realmente no sucedió, pero fue un hecho real. Mire el versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, Dios no había aceptado el sacrificio, estaríamos todavía en nuestros pecados. Dios no hubiera perdonado nuestros pecados. Pero dice la Biblia que Cristo resucitó. Más ahora, dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es Dios. Y dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como Adán nos heredó la muerte, Jesús nos heredó la vida, la resurrección. Estábamos muertos, pero ahora hemos resucitado juntamente con Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ahora en Cristo Jesús, nuestra fe en Él, en su muerte, sepultura y resurrección, ahora nos ha hecho una nueva criatura, unas nuevas personas, para vivir en Él. Ya no vivimos en lo antiguo, ya no vivimos en el pasado, porque si nosotros seguimos viviendo en el pasado, significa que nuestra fe es vana, que nuestra fe no es una fe real. Pero ahora que hemos creído en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hay una nueva vida para nosotros. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero animarle e invitarle en esta mañana para que crea en el Señor Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque en ella está, en esa obra de Cristo, está plasmado el propósito de Dios. Pagar por nuestros pecados, que reposemos de nuestras obras y que vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. Si usted cree esta palabra, usted cree este mensaje, yo quiero orar por usted. Pero no solamente quédese con ese conocimiento, sino permita que el Espíritu Santo haga real en su vida y en su corazón la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Busque una congregación, busque un lugar donde pueda crecer, un lugar donde pueda ser alimentado, un lugar donde pueda ir creciendo, ir de fe en fe, de victoria en victoria. Cuando hablo de victoria en victoria es conocer a Dios cada día. Así es que permítame orar por usted y quiero pedirle al Señor, a Dios Todopoderoso, que lo guíe, le enseñe y lo ayude a crecer y a conocer a Dios. Soberano Dios y Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos regalas. Esta palabra no es de ningún hombre, no es mía, yo no me la inventé, está plasmada en las Escrituras. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de ella y gracias por tu Espíritu Santo que nos hace entender esta palabra para poder nacer de Dios, nacer de nuevo. Señor, bendigo las personas que están conectadas en este momento, aquellas personas que están escuchando este mensaje, y te ruego, Señor, que tu gracia, tu sabiduría y tu poder, Señor, sean sobre cada uno de ellos, para que ellos puedan entender tus propósitos, tus diseños, y puedan tomar la decisión de creer. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la iglesia, bendecimos a todos los que están conectados a esta transmisión. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti, Señor, sea la gloria por siempre. Amén. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones.